Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a ver el estudio 111. Se llama ¿Qué guía tu vida? Híjole, ¿qué guía nuestra vida, hermanos? Bueno, vamos a orar para ver qué nos muestra Dios, qué tiene Dios para hoy para nosotros en este día. Señor, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que nos has regalado. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, guíe tu palabra, guíe nuestro corazón, guíe nuestro sentir, Padre Santo, y podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros, cuál es nuestro propósito, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. El estudio es el 1111 y se llama ¿Qué guía tu vida? ¿Qué guía nuestra vida, hermanos? Y creo que es un tema a veces difícil, a veces complicado de ver, de entender, porque a veces es tan confuso para nosotros qué es lo que guía nuestra vida, ¿no? Que debería ser muy claro, ¿verdad? Debería ser muy simple, muy sencillo de contestar, porque pues nuestra vida debe estar guiada por Dios, ¿verdad? Por lo que nosotros, por el propósito que tiene Dios para nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que nos pueden estar desviando, por decirlo de alguna forma, del propósito que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver si a lo largo de este estudio ojalá podamos identificar o puedas identificar como yo identifiqué algunas cosas que a veces guían mi vida o algunas veces guían mis decisiones, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Muy bien, vamos a empezar, hermanos. Dice, todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como moverse o conducir o empujar, sea que conduzcamos un automóvil, clavemos algo o golpeemos una pelota de golf. Somos nosotros quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía nuestra vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que nos guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seamos guiados por un mal recuerdo, un temor constante, una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias y sentimientos que guían nuestra vida. Todo esto lo vamos adquiriendo desafortunadamente o afortunadamente a lo largo de nuestra vida, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Bueno, pues vamos a ver. Y si meditamos en lo que nos puede guiar, dice uno, a muchos nos guía o nos guía la culpa. Dice, se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos, permiten que su futuro sea controlado por el pasado sin darse cuenta que se castigan a sí mismos. Cuando Caín pecó, y este es un ejemplo de la Biblia, cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, errante y extranjero serás en la tierra. Eso describe hoy a mucha gente que va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto al pasado, afortunadamente, hermanos, y esto le tenemos que dar gracias y gloria a Dios. El que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un desmotivado Gedeón en un héroe valiente. Él es nuestro Dios, hermanos. Si recuerdan, pues obviamente Moisés mató a un egipcio y Gedeón era un desmotivado, alguien que no creía simplemente, ¿verdad? Dice, también puede hacer cosas increíbles con los que nos queda de vida, o sea, con lo que nos queda aún y con lo que a veces pudiéramos pensar que no es, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Dice, la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, en Salmo 32:2. Hermanos, esto significa que podemos ser bienaventurados todavía, hermanos. Nada más que hay que arrepentirnos de corazón y cambiar nuestra actitud y buscar nuestro propósito. Y obviamente Dios nos perdonará y podremos darle sentido a nuestra vida. Dice, a muchos los guía la ira y el resentimiento también. Dice, se aferran a heridas que nunca lograron superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes.
los que viven motivados por el resentimiento, algunos se meten en un coraje interior y otros estallan y explotan ante los demás. El resentimiento siempre nos dañará a nosotros mismos más que a la persona con la que estamos resentidos. Porque a veces las personas con las que estamos resentidos ni siquiera se dan cuenta, es más, ni saben ni que nosotros nos estamos sintiendo así. Tú estás en tu casa, que te retuerces del resentimiento y la persona está, pues, está en su casa durmiendo tranquilamente o comiendo tranquilamente y tú estás acá todo resentido, ¿no? Mientras la persona que nos ofendió quizá olvide esa ofensa, ¿verdad? Y siga su vida. Nosotros continuamos hirviendo de dolor. Los que nos hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos de que te aferres a ese dolor. Esa parte es importante. No podemos, hermanos, aferrarnos a seguir sintiendo ese dolor o ese resentimiento con la gente. Además, hermanos, pues tenemos que aprender a perdonar. No estoy diciendo que sea fácil ni que sea sencillo, obviamente, pero tenemos que aprender a perdonar para olvidar ese resentimiento y que ese resentimiento no nos desvíe del propósito que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, no dejes que que te guíe este pesar. Jesús nos ha hecho libres del pasado. Entonces, esa parte es bien importante, hermanos. Nosotros en el momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que dejar que Dios y que nuestro Señor Jesucristo guíe nuestra vida. Y una de las cosas que tenemos que hacer, pues obviamente, es aprender a perdonar, a librarnos de la culpa y a pedir perdón a nuestro Dios para que nos sea perdonado y seamos justificados. Dice, a muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas o de haber sido criados en un lugar de disciplina rígida, en un hogar donde pues la disciplina era a rajatabla como de soldados, ¿no, hermano? Dice, cualquiera que fuera la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. El temor es un tipo de cárcel que nosotros mismos nos imponemos, impidiéndonos llegar a ser lo que Dios desea que seamos. Ojo, hermano, cuando tenemos temor por todas las cosas, la razón que tú quieras, la raíz de lo que sea ese temor que tú tienes, puede impedir que lleguemos a hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos puede ayudar a sacarnos de ese temor, pero necesitamos dejarnos, necesitamos experimentar el amor de Dios para poder hacerlo. Dice, debemos reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En 1 Juan 4:18, hermanos. Entonces, tenemos que aprender que ese temor que tenemos o que sentimos de alguna manera, que crecimos con él a lo mejor, en el amor de Dios ese temor no cabe. Cuando nosotros entra el amor de nuestro Señor Jesucristo, lo desplaza en automático. Es como si le echaras agua a un vaso y esa agua está desplazando a todo lo demás y se va a quedar solamente el agua de vida, que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo. Dice 4, a muchos los guía el materialismo, hermanos, híjole. Dice, el deseo de adquirir se convierte en meta principal en nuestras vidas. Ese deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada. En cuanto más tengamos, más felices seremos, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Ni viviremos más felices, ni seremos más importantes, ni viviremos más seguros. No estoy diciendo que la parte material no sea importante o no ayude, pero si lo basamos y si nos dejamos guiar por esa parte, estas tres cosas jamás se van a dar. Cuando realmente nosotros confiamos en Dios, que seremos felices en lo que Dios nos está dando, en lo que Dios tenemos, porque somos importantes para nuestro Señor y que vivimos seguros de la mano de Dios, todas las demás cosas son de segunda orden de importancia. Dice, las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. Que ese es el problema, ¿no? Que cuando normalmente, fíjense que hace poco platicaba con mi hijo y me decía que él había leído, había aprendido que la persona no es los ricos o las personas más ricas no son quienes tienen mucho dinero, sino quienes necesitan menos. Entonces, hermanos, nosotros lo único que necesitamos es el amor de Dios, lo único que necesitamos es
el amor de Jesucristo y la obediencia a Él y la fe, y todo lo demás pues, será mucho más fácil para nosotros y llegará mucho más fácil y más sencillo. Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. Hay otras influencias que pueden guiar nuestra vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Veamos ahora 4 principios que nos ayudarán a guiar nuestra vida para encontrar lo que realmente vale. Hermanos, estas 4 que vimos ahorita, pues obviamente son de las muchas que pueden estar guiando nuestra vida y habrá otras más. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar lo que realmente nos debe guiar nuestra vida. Y a lo mejor la respuesta, pues a lo mejor sería muy fácil, ¿no? Que nos tendría que guiar nuestro Señor y nuestro Dios, ¿verdad? Y es totalmente correcto. Pero ¿cómo podemos encontrar eso? Esa sería la verdadera pregunta. Y esto lo vamos a ver a través de estos puntos. Dice, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener un significado, como lo vimos en el estudio anterior. Nuestro principal propósito es darle gloria a Dios. Entonces, dice, por la razón, dice, fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, solamente confunden a la gente. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando no lo tenemos, resulta insoportable en nuestra vida. Sin Dios la vida no tiene propósito. Entonces, hermanos, nuestro propósito es tener a Dios en nuestra vida. Sin propósito en la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Y la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Dice, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan especial para nuestra vida como el aire y el agua. Necesitamos tener esperanza para poder salir adelante. Si nos hemos sentido desmoralizados, hay esperanza. Experimentaremos cambios poderosos en nuestra vida al empezar a vivir con propósito. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, hermanos. Entonces, nuestro propósito o nuestro principal propósito debería de ser vivir una vida con Dios, una vida para Dios. Dice el 2, dice, conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Nuestro propósito se convierte en el patrón que usaremos para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Si nos preguntamos, ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir el propósito de Dios para mi vida? Esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. Sin un propósito definido no tienes fundamento alguno para basar tus decisiones. Distribuir tu tiempo y usar tus recursos, entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, las presiones o el estado anímico del momento. Los que no entienden sus propósitos suelen esforzarse demasiado y eso les causa demasiado estrés y cansancio y conflicto. Conocer tu propósito enfocará tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que realmente es importante. Tenemos que conocer nuestro propósito para que se nos simplifique nuestra vida. Tenemos que entender qué es nuestro propósito y qué cosas tenemos que hacer, cuáles las actividades que tenemos que hacer para contribuir con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Conocer tu propósito estimula tu vida. Dice, el propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada de tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disuelve muy rápido por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo, el que nos acaba y nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. Cuando tú estás trabajando sin un propósito, cuando estamos trabajando sin una meta clara, sin algo que realmente queramos hacer, y no te va a cansar lo que estás haciendo, te va a cansar
que realmente no le encuentras una satisfacción a lo que estás haciendo. Y cuando encontramos una satisfacción, cuando le encontramos el verdadero sentido a lo que estamos haciendo y cuando se lo dedicamos a Dios, va a cobrar todo el sentido que tiene, y obviamente pues serán las cosas muy diferentes para nuestra vida. Y el número 4 dice: conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que les recuerden después de muertos, pero al final lo más importante no es lo que otros dicen de nuestra vida, sino lo que Dios diga, hermanos. Y esta parte a mí pues sí, me llegó, dice, porque dice: vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de nuestro tiempo es que edifiquemos un legado eterno. No fuimos puestos en la tierra para ser recordados, sino para ser preparados para la eternidad. Hermanos, muchas veces, ¿cuántas veces has escuchado que digamos que digamos a alguien, pues es que yo quiero ser recordado por mis hijos, pero yo quiero que se acuerden de mí y pues digo, está bien, ¿no? Digo, está bien que se acuerden de ti, pero creo que cuando tu propósito está claro acerca de Dios, te van a recordar justo por eso, ¿verdad? Porque eres un creyente, porque realmente tu fe fue firme y de esa manera también logras esa idea de querer ser recordado, ¿no, hermanos? Pero obviamente cumpliendo el propósito de Dios. Dice: llegará el día que estemos ante Dios y Él hará un inventario de nuestra vida, un examen final. Y antes de que entremos en la eternidad, la Biblia declara que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente Dios desea que todos pasemos ese examen. ¿Cuáles serán estas preguntas? Eso sería interesante, ¿verdad? Saber. Dice: vamos a hablar solamente de dos, meditemos en dos. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Esa es la primera pregunta que Dios nos va a hacer. ¿Qué hicimos con nuestro Señor Jesucristo? Dios nos cuestionará su trasfondo, no cuestionará nuestro trasfondo religioso ni nuestra denominación, si somos cristianos, católicos, creyentes, testigos de Jehová. No, eso no nos va a preguntar. Lo único que va a tener relevancia es si realmente aceptamos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y si aprendimos a amarlo y a confiar en Él, si tuvimos fe en eso. Y la segunda pregunta que vendrá segurísimo es: ¿qué hicimos con lo que nos entregó? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con los dones, con los talentos, las oportunidades, las relaciones, el recurso que Dios nos dio? Que si lo gastamos en nosotros mismos o lo usamos con los propósitos para lo que Dios nos creó. En el estudio anterior veíamos que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, tenemos que amarlo, tenemos que edificarlo también y edificar nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está guiando en nuestra vida? Y cuando nos pregunte, cuando estemos delante de Él, ¿qué vamos a contestar, hermanos? Esas serían las preguntas correctas, ¿no, hermanos? Bueno, hermanos, yo espero que este estudio les haya gustado, haya traído bendición en su vida, y espero que podamos seguir viéndonos. Recuerden difundir este video si es que les gusta, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Dios los bendiga.